Ahí está. Ahora sí. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola a todos. Muy bienvenidos a esta nueva clase. Recuerden que estamos en el taller de física. Los días lunes a las 2 de la tarde estamos con los talleres del plan común de física. Bien, el día de hoy tenemos la clase número 6, el taller número 6, que corresponde a calor y temperatura. Eso quiere decir que vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto, por supuesto, de la unidad de calor y temperatura, tanto en el plan anual como el plan intensivo. Y también en el esencial, no sé si es que ya han tenido esa clase de calor y temperatura, pero por lo menos nosotros vamos a trabajar con ella. Bien, así que muy atentos a la clase. Eh, sí, hay alguien que tiene problemas con el audio. Abajo, sí, ahí, bueno, ahí le escribieron. Bien, ok. Bien, comenzamos entonces. Primero, recordarles que estamos en taller de física, clase número 6, calor y temperatura. Primera pregunta, para saber si lo recuerdan. ¿El calor se mide en grados Celsius? ¿Sí o no? El calor, muy bien. Muchas gracias por su respuesta. El calor es energía. Eso quiere decir que su unidad de medida corresponde al joules y no Celsius, ni Kelvin, ni Fahrenheit. Muy bien. Segunda pregunta. Ahí está. ¿Qué mide un termómetro? ¿Qué mide un termómetro? Muy bien, Miguel. La temperatura. Perfecto. ¿Ya? Con el termómetro no se mide el calor, se mide la temperatura de alguna sustancia. Bien. Y por último, ¿qué termómetros conocen ustedes? ¿Conocen algunos nombres de algunos termómetros? Ya, Paulina dice el de mercurio. Benjamín dice que hay uno eléctrico, sí. De mercurio, infrarrojo, láser, digital, sí, tenemos algunos termómetros digitales, ¿cierto? Y el que está ahora muy de moda, ¿cierto? Por el tema de la pandemia, el termómetro óptico, que es el que está, por supuesto, en la imagen, ¿ya? En donde lo que recibe es radiación infrarroja. Y eso es lo que, esa señal es la que se convierte, por supuesto, en la temperatura, ¿bien? Y así es como se mide la temperatura de los objetos, ¿bien? Ignacia dice el de los que te ponen en la cabeza porque te van a disparar. No, Ignacia, no le van a disparar. De hecho, solamente va a captar la radiación infrarroja que usted está emitiendo de su cuerpo. Bien. Recuerden que todos los objetos que emiten calor, que están en este caso emitiendo energía, finalmente emiten ondas infrarrojas. Bien. Eh, Benjamín dice que es una pistola que elimina tus recuerdos. Bueno, yo creo que esa es otra pistola a la que tú te refieres, ya la que nosotros conocemos actualmente como el termómetro óptico mide solamente radiación infrarroja, que está en el espectro invisible del espectro electromagnético, por supuesto. Bien, ok, entonces va haciendo un repaso de los contenidos que hemos visto. La temperatura se define como la agitación de las partículas, ¿bien? Como la agitación de las partículas. Entonces, cuando yo mido la temperatura del aire, dice 10 grados Celsius, y al otro día, por ejemplo, hay 20 grados Celsius, quiere decir que el día que hay 20 grados Celsius, las partículas se están moviendo más que antes. Eso es todo. Esa es la diferencia. Si tenemos un ambiente de 10 grados Celsius, un ambiente de 20 grados Celsius, la diferencia es que en el de 20 grados Celsius las partículas se están moviendo más. Eso es todo. Bien. Bueno, la temperatura no tiene dirección ni sentido, es una magnitud escalar y se puede medir en algunas escalas conocidas o también incluso se pueden crear otras. Por ejemplo, Kelvin, grados Celsius, grados Fahrenheit. Bien, bien. Bueno, es distinto hablar de temperatura que hablar de calor, ¿ya? Porque el calor no representa el movimiento de partículas, no. El calor se define como energía en tránsito. Entonces, solamente existe calor cuando se entrega energía de un lugar a otro, de un objeto a otro, ¿bien? Por ejemplo, si yo tuviera acá una taza de café con agua caliente, ¿cierto? Yo toco la taza. Finalmente lo que yo siento es calor. ¿Por qué?
Porque la taza le está entregando energía a mis manos. Cuando hay una transferencia de energía, por supuesto que nosotros vamos a generar ese fenómeno que se llama calor. Bien, también es una magnitud escalar y existen muchas unidades también, como joule, ergios o calorías, etcétera. Bien, etcétera. Entonces, muy importante. Ya, vamos a ir con algunas preguntas. Catalina me dice, ya, pero profe, ríe hace un rato. Sí, Catalina, me voy a reír el 4 de enero porque ese día yo voy a estar de vacaciones. Lo más probable es que guata el sol en alguna parte y usted va a estar rindiendo una prueba que se llama prueba de transición. Y ese día voy a estar muerto de la risa, créame. Bien. Después dice, ¿de qué son las partículas que se agitan más? No, solamente que las partículas cuando se le entrega calor, las partículas ¿cómo responden? Moviéndose. Eso es lo que ocurre. Las partículas se mueven porque efectivamente si tú le entregas calor, se mueven las partículas. Bien, eso es todo. Bien, ya. Después dice temperatura, etcétera. Ya. Em, Profe, ¿por qué hay varias unidades de medida de la temperatura? Carlos, hay varias unidades de medida en todas las magnitudes físicas. Si tú quieres medir la longitud de algo, la puedes medir en milímetros, en micrómetros, en centímetros, en metros, en kilómetros, en unidad astronómica, en años luz. En el caso de la temperatura, lo mismo. Se inventaron distintas escalas, porque son inventos, digamos. Lo mismo ocurre con distintas medidas. Por ejemplo, la velocidad se puede medir en metros por segundo, kilómetros por hora, kilómetros por minuto, kilómetros por día, etcétera. ¿Bien? Entonces, en todas las magnitudes físicas existen muchas unidades de medida. ¿Bien? Etcétera. Ya. Espero que haya respondido algunas de las preguntas que ustedes me enviaron. ¿Ya? Muy importantes. Ya. Solamente ustedes tienen que aprender la escala de transformación de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius. Nada más. ¿Por qué? Porque la escala Fahrenheit quedó fuera del temario del DEMRE. Bien. Hasta el año pasado sí entraba los grados Fahrenheit y ahora no. Entonces, si usted lo estudió en el colegio, qué bueno, qué bueno que lo sepa, porque no se lo van a preguntar, ¿ya? Así que es muy importante que ustedes solamente sepan transformar de Celsius a Kelvin, ¿bien? Entonces, nosotros consideramos el 0 Celsius y el 100 Celsius cuando existe una temperatura del agua, cuando se congela y cuando hierve. Bien, cuando se congela el agua a una atmósfera de presión o a nivel del mar, por ejemplo, hablamos de 0 grados Celsius. En cambio, si hierve el agua, hablamos de 100 grados Celsius. El tema está en que la temperatura absoluta o la escala absoluta de temperatura no es la grados Celsius, es la escala Kelvin. ¿Por qué? Porque en el Kelvin tenemos lo que se conoce como el cero absoluto. O sea, cuando las partículas no se están moviendo, hay 273 grados Celsius bajo cero. Bien, si ustedes quieren saber, por ejemplo, en el vacío, ¿qué temperatura hay? 273 grados bajo cero, porque es la mínima temperatura que existe, porque ahí las partículas no se están moviendo. Si ustedes toman un trozo de hielo que está a 0 grados Celsius y ustedes pudieran ver las partículas se están moviendo demasiado. Bien, cuando no se mueven las partículas es cuando hay 0 Kelvin, no cuando hay 0 grados Celsius. Bien, entonces es muy importante que sepan transformar de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius. ¿Cómo se hace esto? Si ustedes tienen los Celsius, bien, si ustedes tienen los Celsius, por ejemplo, le tienen que sumar 273 espacios para que queden Kelvin. Por ejemplo, 0 Celsius son 273 Kelvin, 100 grados Celsius 373. Y así podrían transformar cualquiera. Bien, de hecho, 10 Celsius o 10 grados Celsius serían 283 grados Celsius, grados Kelvin, perdón. Serían eh, 10 grados Celsius, lo voy a anotar acá, aquí. 10 grados Celsius corresponden a 283 Kelvin. Bien, 10 grados Celsius corresponden acá a 283 Kelvin. ¿Por qué? Porque se le suman 10 al 273. Bien, entonces, siempre para transformar, anótalo bien,
De Celsius a Kelvin se suma 273. Entonces, si quieren hacer el proceso contrario, solo despejan. La temperatura en Celsius es lo mismo que la temperatura en Kelvin menos 273. Bien, la temperatura en Kelvin menos 273. ¿Ok? Entonces, si tienen la temperatura en Kelvin y quieren transformarla a Celsius, se le resta 273 espacios. Y esa es la única transformación que tienen que aprender. ¿Ya? Esteban pregunta, ¿se refiere al plan común o totalmente fuera? Esteban, es el temario de la unidad de calor y temperatura, solo dice descriptivamente escala Celsius y Kelvin. De hecho, revisa el temario, recuerden que está en el DEMRE, ustedes buscan la parte de física y dice entre paréntesis Celsius y Kelvin. No dice Fahrenheit. ¿Bien? Entonces, a pesar de que no se pregunta, igual les voy a hacer una pequeña reseña. Para calcular los grados Fahrenheit, aparece un 9 quintos, a lo mejor a ustedes lo estudiaron en segundo medio o en octavo básico. Eh, Cuando uno habla de los Fahrenheit, hay una diferencia. Es más difícil calcularlo matemáticamente porque no es llegar y sumar 32 grados, por ejemplo, no es así, sino que hay que considerar que para la escala Celsius y Kelvin, lo que eran 100 espacios, acá no, acá son 180 espacios. Y la razón que existe entre 180 y 100, o sea, 180 espacios de la escala Fahrenheit y 100 espacios de la escala Celsius, es simplemente se simplifica y queda 9 quintos. De ahí nace ese 9 quintos, por si es que alguno tenía la duda de por qué había una fracción. 9 quintos es lo mismo que 1,8. Bien, entonces, vuelvo a repetir, ¿existe la escala Fahrenheit? Sí, no es que no exista, sí existe, solo que no está en el temario. Bien, ok, seguimos. Una de las cosas que también les podrían preguntar es con respecto a cuánto se dilatan los materiales. Los materiales se dilatan y se contraen cuando reciben calor o cuando entregan calor. ¿Ya? Por ejemplo, la Torre Eiffel crece todos los veranos entre 6 centímetros en promedio, 10, a veces 15 centímetros, y en el invierno se contrae esos 10 centímetros, por ejemplo. El tendido eléctrico también tiene una cierta longitud, en el verano crece, en el invierno decrece. Lo mismo ocurre con las cerámicas. Las cerámicas con el calor se expanden, con el frío se contraen. Y así, todos los materiales tienen una cierta dilatación. Si les preguntan por el cálculo de la dilatación, ustedes necesitan tres datos. La longitud inicial, el coeficiente de dilatación y la diferencia de temperatura. Bien. Y esto le ocurre a todos los materiales, porque aquí me están preguntando, por ejemplo, ¿a las carreteras le ocurre eso? Sí, le ocurre a las carreteras, le ocurre a mi computador, le ocurre a esta taza, le ocurre a la cerámica, le ocurre a este cable, le ocurre a todo lo que existe. Todo lo que existe cambia su forma, cambia su tamaño. Ahora, la única diferencia es que nosotros estamos, obviamente, en un mundo macroscópico, digamos, y este cambio de volumen, cambio de longitud, cambio de superficie, es muy, muy pequeño. ¿Por qué? Porque el coeficiente de dilatación lineal, que es alfa, es muy pequeño. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. LI, longitud inicial. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Y este triángulo T es diferencia de temperatura. Y siempre la diferencia es una resta. Ustedes en matemática aprendieron que la diferencia es una resta. Entonces es la resta entre la temperatura final y la temperatura inicial. Por eso es la diferencia de temperatura. ¿Bien? Entonces, esta fórmula es para saber cuánto se dilata un material si es que recibe calor, y esta misma fórmula le serviría para calcular cuánto se contrae si es que libera calor y si es que se enfría. Bien, entonces acá Constanza también me pregunta muy bien si es para contracción y dilatación. Esta fórmula sirve para las dos cosas, para dilatación o para contracción, porque matemáticamente lo que se dilata aumentando 20 grados es lo mismo que se contrae disminuyendo 20 grados. Bien, ejemplo, ejemplo. Esta pregunta apareció en una PSU, ¿cierto? Modelo DEMRE 2019,
Así que es una pregunta oficial, ¿ya? Dice, un alambre de 100 metros se encuentra a menos 10 grados Celsius, ¿ya? Fíjense bien el coeficiente. El coeficiente es muy pequeño, es 0,00015. ¿Bien? Entonces, cuando uno dice, ya, en el verano las cerámicas van a transformarse de 20 centímetros a 3 metros, no, no, eso no va a ocurrir. La dilatación es muy pequeña, es de forma micrométrica, ¿bien? Porque de hecho el coeficiente está en la relación de 10 elevado a menos 6. Fíjense bien el número. 0,00015 es lo mismo que 15 por 10 elevado a menos 6. O sea que es lo mismo que 15 micrómetros. O sea, por cada grado Celsius que aumenta, aumenta solamente 15 micrómetros. O sea, es de verdad una forma imperceptible de reconocer si es que hay un cambio de volumen o no. Ya entonces, por ejemplo, acá se imaginaban eso, como me ponen en el chat. Se imaginaban que esta cuestión era como aumenta la temperatura y crece gigante. No, imagínense la altura que tiene la Torre Eiffel, que son varios metros de altura, y solamente crece un par de centímetros cuando la temperatura ya llega a los 40 grados, digamos. O sea, en el fondo hay que considerar que el material tiene que ser muy, muy extenso para que efectivamente se genere eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Longitud inicial. La longitud inicial es de 100 metros. Entonces, LI, 100 metros. Alfa. Alfa es 0,00015. ¿Bien? Entonces, esto sería 0,123415 por diferencia de temperatura. Para llegar del menos 10 al más 10 hay 20 grados de diferencia. Entonces aquí sería 20. ¿Bien? Entonces 100 por alfa por 20. ¿Bien? ¿Por qué 100? Porque la longitud inicial es 100 metros. ¿Por qué 0,00015? Porque el coeficiente tiene ese valor. ¿Bien? ¿Y por qué 20? Porque es temperatura final, lo voy a anotar acá arriba, temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es 10, menos la temperatura inicial que es menos 10. Y 10 menos menos 10 es 10 más 10. Y eso es 20. ¿Bien? Entonces la diferencia de temperatura es 20 grados Celsius. Ahora, alguna de las preguntas también dice, ¿por qué dice grados Celsius a la menos 1? Es solamente la unidad de medida del coeficiente, ¿ya? Esto no es que se multiplica por menos 1, ni que el resultado es negativo, no. El coeficiente se mide en grados Celsius a la menos 1, ¿bien? ¿Por qué preguntarán ustedes? Bueno, si yo multiplico acá metros por grados Celsius a la menos 1, por grados Celsius, se elimina el grado Celsius. Entonces la respuesta me queda en metros. Para eso se hace. Bien, efectivamente, el coeficiente de dilatación lineal tiene la unidad de medida de, en este caso, grados Celsius a la menos 1. Bien, ya voy a borrar eso. Ahí está. Ya. No afecta el resultado porque es la unidad de medida y la unidad de medida no influye en los números. De hecho, cuando yo hago los cálculos, no pongo la unidad de medida hasta el final, porque en el camino, digamos, nosotros ya sabemos a qué magnitud va a quedar. De hecho, acá todos los resultados ya dice que están en metro, entonces ni siquiera tienen que, no es como una prueba de desarrollo en donde tienen que andar adivinando cuál es la unidad de medida. Acá no, ¿bien? Entonces no afecta el resultado como dice Paulina en el chat, ¿bien? Muy bien. Ya, entonces en este caso, perdón, ahí está. Entonces en este caso multiplicamos 100 por 0,0015 por 20. ¿Cómo multiplicamos esto en matemática? ¿Cuánto les da el resultado? ¿Alguna idea? Ya, algunos dicen fracciones, varios ponen que es la b, ¿sí? Ya, primero, dice, bueno, acá tenemos 100, y esto podríamos transformarlo a 15,
partido por 1, y acá tenemos 2, 4, 6, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 20. ¿Sí? Bueno, podemos simplificar un 0 con un 0 de acá, un 0 con un 0, un 0 con un 0 de acá, y nos queda 2 por 15 arriba, que queda, en este caso, 30. ¿Ya? Entonces sería 30 partido por 1000. 30 partido por 1000 es lo mismo que 3 partido por 100. 3 partido por 100 es lo mismo que 0,03. Muy bien. Entonces todos estaban en lo correcto. La alternativa correcta es B. ¿Ya? Porque dice cuánto varía la longitud. Varía en 0,03 metros. Eso es todo lo que varía, digamos. ¿Ven? O sea, ese alambre, que es gigante porque tiene 100 metros de longitud, cuando hay un día muy frío que está desde los menos 10 grados a pasar a los 10 grados, solamente crece 0,03 metros. ¿Bien? Eso es todo. Perfecto. Bien, así como existe la dilatación lineal, también existe la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. ¿Bien? Y uno acá dice, bueno, acá serán muchas fórmulas distintas. La verdad es que la estructura es la misma, ¿ya? Si ustedes se fijan, cuando hablamos de superficie, la estructura es la misma. Superficie inicial, el coeficiente de dilatación ahora superficial por la diferencia de temperatura, ¿bien? Y en el caso de la dilatación volumétrica, lo mismo. Se multiplica el volumen inicial por gamma, que en este caso es el coeficiente de dilatación volumétrica, por la diferencia de temperatura. Bien, entonces las tres fórmulas tienen la misma estructura, dependen de tres valores, solo que la lineal parte con longitud, la superficial con superficie y volumétrica con volumen. Bien, y la lineal es alfa, la superficial es beta, que corresponde a 2 alfa, y la volumétrica es gamma, que son 3 alfa. ¿Ya? Entonces, en la prueba les pueden preguntar de manera matemática tanto la lineal como la superficial, como también la volumétrica. ¿Bien? Cualquiera de las tres. ¿Bien? Y entonces algunos me podrán decir, por ejemplo, si es que esto ocurre siempre. Y la respuesta es que no. Y no porque existe un material, que es el agua, una sustancia, que se comporta de forma anómala. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos acostumbrados ahora, desde lo que estamos viendo, de la dilatación lineal superficial y volumétrica, que todos los objetos que aumentan la temperatura aumentan su volumen. Bueno, el agua hace todo lo contrario, porque el agua cuando se está congelando, cuando llega, por ejemplo, a los 4 grados, después pasa a los 3 grados, 2 grados, 0 grados, en vez de ir achicándose, el agua se va expandiendo. Y eso solo ocurre acá, entre los 0 y los 4 grados. Bien, entre el 0 y 4 grados ocurre que el agua se comporta de forma anómala. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, agua a 20 grados Celsius, a 10 grados Celsius debería ser más pequeña, 5 grados Celsius más pequeña, pero cuando llega a 4 no se empieza a encoger más el agua, sino que se empieza a inflar. De hecho, esto lo hemos visto todos los que en algún momento hemos puesto, por ejemplo, una cubeta con agua y después los hielos tienen un volumen mayor. O una botella con agua, cuando se congela, se puede reventar la botella. O en este caso, si es de plástico, la botella va a quedar inflada. ¿Bien? Porque el agua cuando se empieza a enfriar entre los 4 y los 0 grados, la verdad es que no se empieza a achicar, sino que se empieza a expandir el agua. ¿Bien? Y a eso se le conoce como anomalía del agua. ¿Y por qué? Porque cambia su densidad. De hecho, el hielo, uno creería que el hielo por ser sólido debería hundirse en el agua. En cambio, el hielo flota en el agua. Ese es un claro ejemplo de que el agua se comporta de forma anómala. ¿Bien? Ok, ya. Paulina pregunta, ¿cambia la unidad de medida? Claro, porque la unidad de medida ahora va a ser en longitud metros, en superficie metros cuadrados y en volumen metros cúbicos. Así que todo lo que usted me escribió ahí está correcto. ¿Bien? Está correcto, perfecto.
Ya, también me dicen acá que es por los enlaces, claro, tiene que ver con tiene que ver más con química, ¿ya? Tiene que ver con química que efectivamente el agua se comporta de esta forma en donde se empieza a expandir en vez de seguir contrayéndose, ¿bien? Entonces, eh, Diego me pregunta qué es más denso, el hielo o el agua. Diego, lo que está más abajo es más denso. Si tú, por ejemplo, tienes agua con hielo y el hielo flota, el hielo es menos denso. Si tú tienes agua y aceite y el aceite flota, el aceite es menos denso y el agua es más denso. Perfecto. Bien, seguimos entonces. Vamos a la segunda parte de la clase. Vamos bien, ¿cierto? ¿Todo bien? Sí. Ya, perfecto. Bien, ahora nosotros tenemos, así como vimos un poco de temperatura, también hay que establecer los tres métodos del calor, ¿ya? El calor se puede transmitir de tres formas distintas y cada una tiene sus características. Primero, bueno, está la conducción, la convección y la radiación. Primero, la conducción. ¿Cuándo ocurre la conducción? Ocurre en los sólidos. Ocurre cuando un objeto recibe calor en un extremo y el material al ser conductor, en este caso el calor fluye a través de todo el material y se calienta por supuesto todo el material. Por ejemplo, un fierro. Si ustedes toman un fierro, lo ponen en el fuego, harto rato, ustedes igual se van a quemar en el otro extremo, ¿bien? O si ustedes dejan una cuchara en la taza, ¿cierto? Como aparece acá en el ejemplo de la foto, en agua caliente, no solamente la parte que está sumergida va a aumentar la temperatura, sino que toda la cuchara va a aumentar la temperatura, porque el metal es un conductor del calor, ¿ya? Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque un extremo recibe calor y el calor se propaga en todo el material, ¿bien? Y eso permite que ustedes, por supuesto, puedan ver y evidenciar que el calor se está transmitiendo por conducción. Listo, vamos con el segundo método. El segundo método se llama convección. La convección se produce en los fluidos. Los fluidos generan corrientes de convección. ¿Por qué? Porque existen distintas densidades. Lo que tiene más densidad baja, lo que tiene menos densidad sube. Y también se relaciona con la temperatura. Lo que tiene mayor temperatura es menos denso, entonces sube. Lo que tiene menos temperatura es más denso, entonces baja. ¿Bien? Los fluidos cálidos suben, los fluidos fríos bajan. Y eso genera una corriente de convección. ¿Dónde están presentes las corrientes de convección? En las lámparas que se llaman de lava, en la tetera, en el hervidor, en el magma, en el viento, en los tornados, en los huracanes. ¿Bien? Cada vez que existe un fluido que está rotando, es debido a la convección. Es debido en este caso a el movimiento de fluidos. Bien, el calor sube, el frío baja. Bien, las masas cálidas suben, las masas frías bajan. Bien. Ignacia me pregunta, ¿de verdad esas lámparas tienen lava? No, porque la lava está como a 3000 grados. Bien, no puedes tener un recipiente que aguante 3000 grados, entonces no. En el fondo no no es lava, ¿ya? Es un plástico, una goma que se derrite, ¿ya? Así que si usted se compró una lámpara de lava creyendo que era lava, la estafaron, ¿ya? Bien, tercer método y final, tercer método, es el método de radiación, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que el calor también se puede emitir a distancia. Bien, eso quiere decir, por ejemplo, que el sol emite calor por radiación. Bien, nosotros emitimos calor por radiación y así es como nos pueden tomar la temperatura con estas pistolas que hablamos al principio, ¿cierto? Con el termómetro óptico. Bien, bueno, existe la estufa, todos los materiales emiten calor y emiten principalmente en el espectro infrarrojo. Bien, entonces finalmente se produce ese fenómeno. Ese es el tercer método de transmisión del calor.
¿ya? Claro, Benjamín acá pone, esas lámparas tienen plástico que cuando está arriba se hace más denso y cuando está abajo disminuye su densidad. Claro, porque abajo tienen un foco que es como una ampolleta pero cálida. Entonces calienta ese plástico, disminuye su densidad, entonces sube. Cuando llega arriba se mantiene frío, entonces baja. Y así, se genera esta convección. ¿Bien? Entonces por eso en la anterior habíamos visto convección tal como, como estas lámparas de lava que no son de lava. ¿Bien? Eh, bien. Entonces, bueno, las estufas por lo general se emiten, porque me están preguntando en el chat, las estufas por lo general se transmiten por radiación. Bien. Solo que también tiene una parte de convección si es que efectivamente, no sé, si hay un aire acondicionado, por ejemplo, ahí se genera una convección dentro de la habitación. ¿Ya? No es que la estufa tenga convección, sino que la estufa tiene a lo mejor radiación y efectivamente por el material o por el aire que está contenido en una habitación, efectivamente se puede generar convección. Bien, ya, vamos a pasar a la última parte de la clase que tiene que ver con un poquito de equilibrio térmico y calor latente. Ya, primero, el equilibrio térmico, ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando dos objetos que están a distinta temperatura están en contacto y efectivamente el que tiene mayor temperatura le entrega energía al que tiene menor temperatura. Eso es lo que ocurre. El objeto de mayor temperatura le entrega energía. No se entrega temperatura, se entrega energía al que tiene menor temperatura. Ahora, el que tenía menor temperatura va a aumentar su temperatura, pero no porque se le entregó temperatura, sino porque se le entregó calor. ¿Bien? Entonces, efectivamente, cada vez que existe una mezcla, en este caso de equilibrio térmico, nosotros necesitamos saber en este caso cuál es el objeto que tiene más temperatura y le entrega al otro y así, viceversa. ¿Bien? Exacto. ¿Ya? Bueno, dentro de algunos conceptos físicos que es importante recordar, existe el término calor específico. ¿Bien? El calor específico, por ejemplo, del agua vale 1. ¿Qué significa? Significa que el agua, si ustedes tienen, por ejemplo, lo voy a escribir acá, si ustedes tienen, toman de acá, por ejemplo, 1 gramo de agua, si ustedes toman 1 gramo de agua y quieren que, por ejemplo, se transforme de 20 grados Celsius a 21 grados Celsius, por ejemplo, el agua que esté ahora a 21 grados Celsius, ustedes solamente le tienen que entregar al agua 1 caloría. ¿Bien? Entonces, cada vez que ustedes quieran saber la descripción del calor específico es la cantidad de energía que necesita 1 gramo de sustancia para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Ese es el calor específico. Como dice ahí arriba, letras celestes. Cantidad de energía para que 1 gramo de sustancia eleve su temperatura en 1 grado Celsius. ¿Bien? Ese es el calor específico. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, con lo que le acabo de decir, si a ustedes les preguntan en la prueba, ¿qué significa que el calor específico del aluminio sea, por ejemplo, 0,214? ¿Qué significa? Significa que si ustedes tienen un trozo de aluminio, lo voy a poner acá, un trozo de aluminio, por ejemplo, a 20 grados Celsius, y ustedes quieren que ese trozo de aluminio ya no esté a 20 grados Celsius, esté a 21 grados Celsius, ustedes no le tienen que entregar 1 caloría, les tienen que entregar menos calorías, le tienen que entregar como 1/5 de caloría, ¿bien? Porque les deben entregar, por ejemplo, en forma de fuego, de calor, solamente 0,214 calorías. Para que 1 gramo de aluminio se transforme de 20 grados Celsius a 21 grados Celsius, solamente se necesitan 0,114 calorías. Bien, tal como pusieron ahí Bárbara y Diego. Bien, Paulina también, Miguel. Bien, que en el fondo, que tienen, si tienen 1 gramo de sustancia para que eleven 1 grado Celsius, necesitan 0,214 calorías, y no más y no menos. Bien, como aparece ahí. Bien, cada gramo de aluminio
para elevar la temperatura en 1 grado Celsius necesita 0,214 calorías. ¿Bien? Ya, entonces, acá existe una formulita que es el calor transferido. O sea, cuando les pregunten cuánto calor necesita una sustancia para elevar su temperatura en X grados Celsius, ustedes necesitan calcularlo a través de M por C por delta T. ¿Ya? Como dice Miguel, más conocido como C por T por M. ¿Bien? Como puso Miguel ahí en el chat. Entonces, el calor va a ser la multiplicación de la masa, que serían 1000 gramos, por el calor específico, como dice que es agua, el calor específico del agua vale 1, y después tenemos la diferencia de temperatura. Para ir desde los 20 grados Celsius hasta los 40 grados Celsius, hay que aumentar en 20 grados Celsius. Entonces vamos a tener 20. Entonces el calor finalmente es 20.000 calorías. Entonces si ustedes tienen 1000 gramos de agua y quieren que pasen esos gramos de agua desde 20 grados Celsius hasta 40 grados Celsius, le tienen que entregar al agua 20.000 calorías en forma de calor. ¿Bien? Ya, ¿qué ocurre ahora si cambiamos un poquito la pregunta y tenemos aluminio? ¿Ya? Ahora no queremos calentar agua, queremos calentar aluminio. Vamos a hacer lo mismo, solo que el aluminio necesita menos calorías, porque necesita más o menos un quinto de lo que necesita el agua. ¿Bien? Entonces, el calor que necesita el aluminio sería la masa, que es 1000, por el calor específico del aluminio, que es 0,214. Entonces, 0,214 por 20. ¿Bien? Entonces, el calor sería 1000 por 0,214 por 20. ¿Bien? Bueno, acá tenemos 3 ceros y acá tenemos 3 decimales. 1000 por 0,214 es sencillamente 214. ¿Bien? Por 20. 214 por 2 es 4, 2, 8. Y queda un 0, entonces 4280 calorías. Entonces, cuando el agua necesitaba 20.000 calorías, el aluminio solamente necesita 4.000 calorías. ¿Bien? Tal como puso Bárbara ahí en el chat. ¿Por qué? Porque el aluminio necesita menos cantidad de calor para cambiar su temperatura. ¿Bien? Eh, Diego me pregunta por las calorías resultantes se pueden pasar a joules. Sí, sí. Eh, es 4,18. Bien. 4,18 es la conversión. Bien. Pero por lo general se calcula en calorías. Bien. Pero si lo quiere transformar también se puede hacer. Así como se pueden transformar otras unidades de medida, también se pueden transformar, como dices tú, Diego, de calorías a, en este caso, joules. Sí. Paulina dice, profe, lo mismo que las calorías que uno consume. Sí, porque es energía y tú comes energía. Cuando tú te comes una barra de cereal, estás comiendo energía, que es la que tú vas a gastar después para hacer deporte, etcétera. Entonces sí, es lo mismo. Son las mismas calorías. ¿Ya? Lo que pasa es que las calorías están asociadas a energía, no a la comida. ¿Ya? Uno está acostumbrado a ver en la televisión, por ejemplo, no, las calorías de una sopaipilla, sí, pero es energía, ¿bien? Lo que tú estás consumiendo son calorías de energía, ¿bien? Entonces sí, Paulina, la respuesta es que sí, ¿bien? Ya, calor latente. Con respecto al calor latente, ustedes tienen que saber que efectivamente es la cantidad de energía que necesita 1 gramo de sustancia para cambiar de fase o de estado, ¿ya? Acá es muy importante que recuerden mucho el tema de química, porque aquí se relaciona con eh, los procesos. Y a ustedes les pueden preguntar cómo se llama el proceso en donde el sólido se transforma en líquido,
o un gas se transforma en líquido, o la sublimación, etc. Entonces, el esquema que está ahí, si es que no lo tiene, anótelo. Si es que no lo quiere anotar, apréndaselo porque es importante saber estos nombres, ¿ya? De sólido a líquido, fusión; de líquido a gas, vaporización; de gas a líquido, condensación; de líquido a sólido, solidificación. Bien. Ahora, si ustedes quieren pasar directamente de sólido a gas, que son solamente algunos materiales, a eso se le llama sublimación o sublimación inversa. De sólido a gas o de gas a sólido. Bien. Em, Eso con respecto al calor latente. Danitza, todos los talleres están grabados. En este momento estamos grabando y se va a subir al canal de YouTube. Bien, entonces Danitza, no es que esta clase quede grabada, todos los talleres de todas las asignaturas se graban y se suben al canal de YouTube. Bien, exacto. Bien, bien. Ya, después, como dato, algunos calores latentes. El calor latente de fusión del agua es 80. Es un dato que por lo general les dan en la prueba, pero es 80 calorías por cada gramo. O sea, para derretir cada gramo de hielo, tú tienes que entregarle 80 calorías al hielo. Para evaporar un gramo de agua, necesitan 540 calorías. Bien, 540 calorías. Esos son datos. Calor latente del agua, en cambio, en este caso de fusión y de vaporización. 80 para el hielo, 540 para el vapor. Bien. Ignacia, por qué hace tan mal comer alimentos con muchas calorías? eh, Porque al final consumes más de lo que gastas. O sea, si consumes 1000 calorías y no haces deporte, se te acumula como grasa, por eso. Y la idea es que tú gastes la energía, consumas energía y la gastes, no que la guardes, ¿ven? Por eso es malo. Ya, durante un cambio de fase, como aparece acá, la temperatura permanece constante. O sea, el hielo, cuando está a 0 grados y se quiere derretir, cuando se derrite, se convierte en agua que también está a 0 grados. No es que se transformó en 1 grado, no. Eso viene después. Primero se derrite a temperatura constante y después, en este caso, cambia la temperatura. Y solamente para poder calcular el calor latente, multiplican la masa por el calor latente. Ya, por ejemplo, si es el hielo. Si es 1 gramo de hielo, 80 calorías. Fácil. Si son 2 gramos de hielo, le tengo que entregar 160 calorías, pues no 80, porque con 80 calorías solo derrito 1 gramo y yo necesito derretir 2 gramos y no uno. ¿Bien? Entonces necesito en este caso multiplicar la masa por el calor latente. ¿Bien? Como por ejemplo acá. Pregunta para ustedes. ¿Cuánto calor se debe suministrar a 20 gramos de hielo que están a 0 grados para que se derritan y se conviertan en agua? A ver, háganlo. ¿Cuánto les da? Ya, a todos los que pusieron 1600, mal, porque 1600 calorías, no 1600. ¿Bien? Ya, entonces, la masa son 20 gramos y el calor latente del hielo dijimos que era 80. Bien, cada gramo de hielo necesita 80 calorías para derretirse. Y finalmente, como ustedes pusieron ahí, son 1600 calorías. Si ustedes le entregan 1600 calorías a un trozo de hielo, se derriten 20 gramos. Bien, claro, y acá como dice Ari, ¿cierto? 1600 calorías es lo mismo que 1,6 kilocalorías. 1,6 kilocalorías. Bien,
Ya, todos pusieron 1600. Paulina puso me perdí. Paulina, ¿en qué se perdió? En los datos. Ya, el calor latente se calcula como masa por el calor latente. La masa es 20. El calor latente es un dato. Es un dato que yo le acabo de decir que es 80 calorías por gramo. En el caso del hielo, son 80 calorías por gramo. ¿Bien? Sí, Paulina, el 80 es el calor latente solo del agua y solo de la fusión, porque de la vaporización es otro, que es 540. ¿Bien? Eh, ¿Cómo interpretamos las calorías? Una caloría es lo que necesita 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Eso es una caloría. Eso es. Ahora, que tú eso lo quieras llevar al término como, no sé, de alimentación, en el fondo es, por ejemplo, que con esa caloría que tú estás consumiendo, finalmente tú vas a poder hacer deporte, vas a poder hacer ejercicio, ¿bien? Pero si tú me preguntas qué significa una caloría, eso significa que 1 gramo de agua necesita 1 caloría de energía para aumentar su temperatura en 1 grado Celsius. Así se creó el término caloría con el agua. ¿Mm? Ya, entonces ahí tenemos, estos datos hay que aprenderlos. Por lo general, ningún dato de memoria lo preguntan en la prueba, porque la prueba hace hartos años atrás, hace como 20 años atrás, que dejó de ser de memoria. ¿Bien? Y por lo general la prueba ahora es más de habilidades. Entonces, por lo general, si les piden algún cálculo, les dan todos los datos. Si lo que piden en el fondo es que ustedes sepan analizar esos datos, aplicarlos y hacer un cálculo. Pero por lo general siempre ponen estos datos. El calor específico, el calor latente, todos estos datos los dan. ¿Ya? Pero por lo general también es bueno recordar los del agua, solo los del agua. ¿Bien? Bueno, ahí hay una tablita de los calores latentes y en este caso de punto de fusión y ebullición. Ya, por ejemplo, algunos dicen, no, que el alcohol, por ejemplo, no se congela. El alcohol sí se congela. Lo que pasa es que en su refrigerador no se congela, pero el alcohol sí se congela. El alcohol se congela a más de 100 grados bajo cero. Bueno, y todos los materiales tienen su punto de congelación y su punto de ebullición, ya para que sepan, ya. Por ejemplo, uno dice, ya, yo tengo un anillo de oro. ¿El oro puede estar en estado líquido? Sí. ¿Tu anillo de oro puedes derretirlo? Sí. Y después que está derretido, yo puedo evaporar o sea, puedo tener acá oro en el aire, como aquí en mi pieza, aire de oro. Sí, sí puede. El tema está que tiene que llegar a una temperatura de casi 3000 grados, ¿bien? Entonces, no es que no se pueda, lo que pasa es que cuesta mucho llegar a esa temperatura, ¿bien? Bien, chicos, hemos finalizado. Espero que estén muy bien. Recuerden que en Schoology hay 2 libros de física que contienen toda la materia, que contienen también, en este caso, algunos ejercicios. Y ahí ustedes se van a encontrar con una parte donde dice termodinámica, calor y temperatura, escalas de medición, etcétera. Espero que estén muy bien, que les vaya muy bien en clases. Recuerden que quedan pocas semanas. Bien, ya estamos en la clase número 6 y solamente vamos a tener en el taller, les digo al tiro para que se vayan con el dato exacto. Tenemos acá, ya, preparación ética y aquí está. Ya, cronograma del taller. El cronograma del taller dice lo siguiente, que hoy día 9 de noviembre, clase 6. Y solamente nos queda 1, 2, 3, 4 clases de taller. Terminamos el último taller, que es la clase 10 el lunes 7 de diciembre. Bien, eso chicos, que estén muy bien. Nos vemos. Adiós a todos.